Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda del templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Es inútil el culto que me rinden cuando no tiene como centro a Dios, la alabanza, la glorificación y la gloria a Dios, y cuando no tiene también como consecuencia el amor y el servicio al prójimo, el perdón, la misericordia. Cuando se deja de lado estos elementos sustanciales, es algo hueco, algo vacío. Es inútil el culto que le rendimos a Dios. Por eso San Marcos reúne aquí los principales elementos de la nueva ética de Jesús. Él, al evocar la gran tradición de los profetas, quiere de los suyos una pureza auténticamente religiosa, como lo enunciaba Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Él exige además un comportamiento no basado solo en exterioridades, en la apariencia, en el que me vean, en hablarle bien a los demás, en dirigirme solo a los sacerdotes, a los ministros de la iglesia, a los diáconos, a los principales, a los coordinadores, pero tratar mal a los demás, cerrando las puertas para que otros que desean formar parte de comunidades, de apostolados, de grupos, no puedan entrar. De ahí que él rechace, por ejemplo, unas tradiciones puramente humanas e incluso hasta tramposas, hipócritas, como sucede con el famoso corbán. Para él no es la superficie lo más importante o lo que más cuenta, sino el interior, el corazón como profundidad del alma, es decir, lo que hay de sincero en el interior de cada hombre, de cada mujer, porque Dios penetra el corazón humano y la mente y se da cuenta de lo honesto que existe en nosotros, de la sinceridad de nuestras intenciones. Podremos engañar a los demás y sería el ridículo tratar de engañarse a sí mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. Por algo Jesús se exime de cualquier precepto humano cuando éste es contrario a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En estos dos preceptos se resumen los 613 preceptos mosaicos y los 10 mandamientos de la Iglesia. Por ello, Jesús acentúa: el culto que me dan está vacío. Si es un culto de apariencia,
En no pocas ocasiones, la tradición se coloca por encima de la fe, de la alabanza y de la bendición de Dios. Incluso en la sociedad secular se entrecruzan tradiciones que, sin arraigo en el pueblo, se alimentan justificando con alusiones a un ámbito cultural más antiguo respecto a la cultura cristiana. Y encontramos tradiciones, usos y costumbres que son totalmente paganos, que no tienen absolutamente nada que ver con el respeto por la dignidad de la persona humana. Estas alusiones pretenden ser una pseudocultura, efímera, vacía, hueca, ya que solo se remite a ella cuando se requiere rechazar la cultura cristiana. Una vez hecha la alusión o la referencia, queda relegada al olvido, no permanece en la memoria de un pueblo, y así podríamos encontrar una gran cantidad en nuestra sociedad actual de normas, aún jurídicas, que degradan la dignidad humana y la vida del hombre. No ocurre lo mismo con la cultura judía o cristiana. Aunque con orientaciones diferentes, son religiones que alimentan tradiciones muy antiguas arraigadas en el corazón del hombre. Jesús, el Cristo, vive en una cultura judía y se refiere a las tradiciones antiguas como la tradición de nuestros padres. Muchos fariseos imponen tales tradiciones sustituyendo a Dios. Las tradiciones no caminan solas, tienen un origen, un desarrollo y un declive en el corazón creyente del ser humano. En un diálogo directo con sus congéneres, les hace ver que mantienen un culto vacío a tradiciones que ya no tienen sentido si no avivan el amor y el verdadero encuentro con Dios y con los hermanos. Si una tradición sustituye a Dios o es puesta por encima de Dios, se convierte en un culto vacío, sin contenido, idolátrico, porque han adquirido un nuevo Dios al cual le rinden culto, pero que nos apartan del Dios vivo y verdadero, porque ya no tiene un verdadero y sincero arraigo en Dios, en su amor. ¿De qué sirve la limpieza o el sacramento de la reconciliación como prácticas sacramentales y sagradas si no alimentan el amor al hermano? ¿De qué sirve que me confiese y diga mis pecados si finalmente no me reconcilio con mis hermanos? Cuando vaciamos la fe del contenido del amor, estamos practicando una religión sin Dios. Y podemos recibir absoluciones, pero inválidas, porque no hay arrepentimiento sincero en el corazón. Un culto vacío. Jesús impregnó cada palabra, cada gesto milagroso de la misericordia y compasión de Dios. No podemos caminar a ciegas sin el contenido de la fe, puesto que estaremos dando tumbos, o sea, pasos sin sentido a ciegas, sin un rumbo claro en el seguimiento de Cristo. No sabemos qué queremos, ni sabemos a dónde vamos. Estamos extraviados. Este pueblo me honra con los labios, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Me dicen Señor, Señor, pero están involucrados en negocios turbios. Están involucrados en la satisfacción del apetito sexual y en la búsqueda del placer por el placer y en la búsqueda del poder, del tener, del aquí y del ahora, sin pensar que nada nos llevaremos cuando Dios nos llame. Jesús tiene claro cuál es su misión. Ha sido enviado para librar al hombre de la esclavitud del pecado. Su mensaje es conciso para que nadie se llame a engaño. Si hay algo que no le gusta es la hipocresía, la doblez de corazón, la incoherencia de vida, la falta de autenticidad. Y no se refiere a que hayamos tenido una vida de pecado, porque todos somos pecadores, pero una vez que Él nos ha llamado a conversión, hayamos dado un sí total, es decir, un sí sincero, un sí que sigue a Jesús, no obstante en caídas, pero viene el arrepentimiento y viene el deseo sincero de seguir a Jesús, haciendo el bien en la iglesia y en la sociedad a los hermanos, sin distinción, sin exclusión.
Todo esto se puede esconder debajo de un profundo discurso espiritual o en un aferrarse a normas y tradiciones vacías, dejando de un lado lo importante. Cada uno que revise su vida con sinceridad y vea en qué debe cambiar. Cada uno debemos revisar. En el Evangelio Jesús reprocha a los fariseos su hipocresía. Honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos. Hoy Jesús podría denunciar también la hipocresía que en la vida vivimos muchos cristianos, pero a la inversa, honran a Dios en el corazón, pero con los labios lo niegan. Muchas veces los cristianos no se muestran como tal en sus ambientes de trabajo o estudio por miedo a ser rechazados o a que se burlen de ellos, a que los llamen santurrones, como tal vez los han llamado. Puede llegar incluso a mofarse de algunas cosas de la fe para no ser señalados como retrógrados. Hemos escuchado a cristianos, a católicos que han dicho: no estoy de acuerdo con el bautismo de niños, porque ¿qué pecado tiene un niño? Y son católicos. Hemos visto a católicos que son católicos de comunión, pero que asisten a sesiones de espiritismo o a sesiones de curanderismo, de limpias, etc. Pueden llegar incluso a mofarse de cosas de fe, de dogmas. Sufren en su interior, pero no son valientes para ser fieles a su misión de dar testimonio de Cristo con su vida y su palabra donde se encuentren. Finalmente, quisiera terminar esta reflexión en torno a la primera lectura, al ver de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. La historia de la creación que nos cuenta el Génesis, además de ser un relato ordenado en el que Dios va creando una cosa detrás de otra, también trasluce el modo como Dios hace las cosas, no a la ligera y dejándolas a medias, sino que después de terminar su obra la contempla y viendo que es buena, prosigue. Como nos dice el teólogo Javier Picasa, en su libro Antropología Cristiana, cuando enuncia este texto del Génesis, el Hijo de Dios todo lo ha hecho bien, citando precisamente este texto del libro del Génesis. ¿De dónde deducimos que de Dios procede el bien y la bondad de las cosas, salidas de sus manos como buenas? De aquí precisamente. En este relato llama la atención que cuando Dios crea al hombre, su exclamación tiene un plus, algo mayor. Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, para que no te sientas menos valorado, para que no te sientas menos, para que no te sientas poca cosa, para que te ubiques en el punto equilibrado, ni más ni menos. Hijo de Dios, criatura de Dios a su imagen y semejanza. El hombre, a diferencia de las otras criaturas, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso no solo es bueno, sino muy bueno. Y ha sido creado a su imagen y semejanza de Dios, como nos dice el filósofo y teólogo católico Jorge Navarro en su libro Antropología Cristiana Católica, cuando habla del matrimonio, por 6 aspectos importantes. Primero, por su capacidad de amar y por lo tanto de perdonar y de reconciliación y misericordia. Segundo, por su capacidad de pensar, de analizar, de reflexión, de memorizar, de cuestionar. Tercero, por su capacidad de libertad con responsabilidad en la búsqueda de la verdad y del bien propio y común y de la justicia. Cuarto, por su capacidad de voluntad para tomar decisiones asertivas, rechazando siempre el mal y optar por el bien. Está prohibida la venganza. Quinto, por su capacidad de sociabilización, porque es un ser para el otro, de encuentro, de diálogo, de comunicación. Es un ser de nosotros, como dice Gabriel Marcel, el filósofo francés. Y finalmente, como nos dice Jorge Navarro en su libro, porque es un ser de sentidos, al estilo de Dios, su creador. Vio las cosas buenas de su creador, escuchó la voz de Dios.
Como leemos en el Salmo responsorial en referencia al hombre, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo colmaste de gloria y dignidad. Esta bondad original del hombre y de la creación contrasta mucho con todo lo que sucede a nuestro alrededor: guerras, violencia, catástrofes naturales. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando con aranceles que desbordan la capacidad de negociación y de diálogo entre los países? Son muchos los factores que influyen y que separan a comunidades económicas y que impiden la fraternidad. Imposible enumerarlos, pero me gustaría llamar la atención sobre estos aspectos, sobre el acercarse. El hombre, nos dice el Génesis, creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen es como el sello de pertenencia y la semejanza es el sello de calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la imagen de Dios está en nosotros siempre, pero la semejanza es tarea nuestra. Si somos fieles a la gracia, nos vamos asemejando cada día más a Dios, nos vamos deificando, y eso se va a notar en nuestro obrar, en la capacidad de amar, de perdonar, de convivir, de dialogar y sobre todo, como dice el Papa Francisco, de escuchar, de comprender, de formar fraternidad. Llenaremos el mundo de bien y de bondad porque nuestra vida estará unida a Dios. Pidamos finalmente al Señor la gracia de no acobardarnos. Sabemos que quien pierde su vida la encontrará. Ánimo, salgamos a la calle a anunciar el Evangelio con palabra y con obras de misericordia, las 14 espirituales y corporales. No nos quedemos en la sacristía, sacerdotes, diáconos. Vayamos a las periferias, como dice el Papa Francisco, para oler a ovejas, para oler e impregnar en el ambiente de egoísmo el buen aroma de amor y de misericordia que Dios nos ha traído con su venida y que ha llevado a plenitud con su muerte y resurrección. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.